En esta ocasión vamos a ver lo que es la técnica heurística de inducción en geometría. Ejemplo, determine una fórmula para la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados. Observemos. Un polígono es una figura geométrica plana limitada por unos segmentos denominados lados. Ahí tenemos un polígono de 5 lados. Primer lado, segundo lado y también debemos conocer vértices. Son aquellos puntos en los que se unen dos lados. Diagonales son aquellos segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Ahí tenemos la primera diagonal, la segunda diagonal y existen otras diagonales más en esta gráfica que enseguida vamos a ver. Sabemos que un polígono se grafica desde tres lados no colineales y la suma de sus ángulos interiores mide 180 grados. Ahí tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo phi, cuya suma de los tres ángulos internos es 180 grados. Acá tenemos una línea recta en el cual ahí corresponde el ángulo alfa, completando con ángulo beta y por último con ángulo phi. La suma de este ángulo correspondiente a los tres interiores del triángulo es 180 grados. Continuamos observando. Esta vez consideramos que cada polígono de n lados sea dividido por las diagonales trazadas desde un vértice común. Veamos entonces en la primera. Tenemos un triángulo de tres lados. Acá no existen diagonales, pues que los lados son tres. En cambio, en este polígono irregular de cuatro lados sí existe una diagonal. En el pentágono de 5 lados existen una y dos diagonales. Vayamos ahora al siguiente gráfico correspondiente al polígono regular de 6 lados. Tenemos una, dos y tres diagonales posibles que se pueda graficar de un vértice. Continuamos con la siguiente gráfica. Polígono, primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal y cuarta diagonal, completando con 5 diagonales para el polígono de 8 lados. Y así sucesivamente la podemos desarrollar hasta que lleguemos a un polígono de n lados. Tenemos una diagonal, hay varias diagonales hasta el último, entonces tenemos ahí un análisis más. Veamos. En el triángulo tenemos tres lados. Si restamos 3 tenemos 0 diagonales. Acá tenemos el polígono de 4 lados, restamos 3 y resulta que tenemos una diagonal. 5 lados menos 3, 2 diagonales para el pentágono. Para el hexágono 6 lados menos 3, 3 diagonales.
Continuando con el octágono, 8 lados, restamos 3, resulta que es 5. Y ahí podemos ver que restando 3 al número de lados del polígono, tenemos el número de diagonales. Entonces se tiene n menos 3 diagonales de n lados. Continuamos ahora con la conjetura. Consideremos que cada polígono está dividido por las diagonales en triángulos, que la suma de sus ángulos interiores miden 180. Como en la primera no teníamos o no tiene diagonal el triángulo, entonces es directamente el triángulo. Al dividir el polígono de 4 lados por la diagonal, tenemos dos triángulos. 1, 2. Y al tener un polígono de 5 lados, tenemos 3 triángulos. 1, 2 y 3. En el polígono de hexágono tenemos 4 triángulos. 1, 2, 3, 4. En el polígono de 8 lados tenemos 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el polígono de n lados, ¿cuánto será? Veamos entonces. Si es el triángulo de 3 lados menos 2, podemos ver, ahí es 1. En el cuadrilátero de 4 lados menos 2 tenemos 2 triángulos. En el pentágono, al dividir, tenemos 3 triángulos. En el hexágono, 4 triángulos. En el octágono, 6 triángulos. Y si restamos de n lados menos 2 en cada una, vemos que ahí se tiene el número de triángulos. Entonces tenemos n menos 2. Continuamos con la verificación. Vemos que cada polígono está dividido por diagonales en triángulos y cuya suma de los ángulos interiores de cada uno mide 180 grados. Ahí tenemos la suma de los 3 ángulos interiores, 180. En esta ocasión también tenemos de la primera triángulo la suma de sus ángulos interiores, 180. Del segundo triángulo, sus ángulos interiores mide 180. Y así sucesivamente tenemos en los polígonos siguientes, cuyos triángulos interiores miden sus ángulos 180 grados. Del hexágono, del octágono y de polígono de n lados. Entonces tenemos ahí la demostración correspondiente. Para ello tomamos en cuenta que cada polígono está dividido por las diagonales en triángulos y cuya suma de los ángulos interiores de los triángulos miden 180. ¿Y cuánto medirá los ángulos interiores de cada polígono? Esa es la pregunta. Veamos entonces. En el polígono de 3 lados, sumamos sus ángulos interiores, es 180. Entonces, ahí tenemos 180 por 3, el número de ángulos, de lados, perdón, menos 2 es igual a 1 multiplicado por 180, tenemos 180. Vayamos al polígono de 4 lados. 4 lados menos 2 es igual a 2 por 180, multiplicamos, es 360. Vayamos al polígono de 5 lados, acá tenemos de 5 lados,
son tres triángulos correspondientes al dividir por diagonales. Entonces tenemos 5 menos 2 es 3, 3 por 180, 540. De 8 lados tenemos acá el polígono de 8 lados. Están divididas el polígono en triángulos, son 6 triángulos, entonces 8 menos 2 es 6, y multiplicado por 180 nos hace un valor o un dato de 1080 grados. Y así sucesivamente la podemos desarrollar hasta que en el polígono de n lados tenemos la suma de 180 por n menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es igual a n menos 2 por 180. Con todo ello queda demostrada lo que teníamos como ejemplo.